Bueno, vamos a explicar el trabajo práctico que, como ya les había dicho, va a consistir en desarrollar un compresor de archivos, un compresor y un descompresor, como un WinRAR, bueno, o algo así. Y este compresor en realidad va a estar basado en un algoritmo que se conoce como el algoritmo de Huffman, ¿sí? Que básicamente digamos, la idea, bueno, acá en este documento está todo bien explicado, con ejemplos, y ahora lo vamos a ir analizando, pero se los voy a resumir para hacerlo fácil. La idea del algoritmo de Huffman es recodificar a cada uno de los bytes del archivo que queremos comprimir. Que no tiene por qué ser un archivo, puede ser un flujo de información que viaja a través de la red o bueno, lo que sea. En nuestro caso, ese flujo de información va a ir a parar a un disco y más tarde, para descomprimirlo del disco, lo voy a, digamos, a tomar, lo voy a decodificar y voy a obtener el archivo original o la fuente de información original, ¿sí? Entonces les decía, el algoritmo consiste la idea es recodificar a cada uno de los bytes de esa fuente de información que yo quiero comprimir. ¿Por qué recodificar a cada uno de los bytes? Bueno, porque ustedes saben que cada byte ocupa una X cantidad de bits. ¿Cuántos bits ocupa un byte? 8. ¿Sí? Bien. Ahora, no pensemos en bytes, pensemos en caracteres. Es lo mismo, pero pensemos en caracteres o en archivos de texto para poderlo visualizar más fácil. ¿Sí? Si yo tengo un archivo, agarro el notepad y escribo A, B, C. Y lo grabo eso con un nombre de, no sé, mi archivo.txt. Entonces, mi archivo.txt en el disco, ¿cuántos bytes va a ocupar? 3, porque yo escribí A, B, C. Bueno, A, B y C son 3 caracteres y cada carácter ocupa un byte. Y cada byte son 8 bits. ¿Sí? Bueno, lo que propone Huffman es analizar el archivo o fuente de información. Siempre, lo que pasa es que como nosotros lo vamos a aplicar archivo, en adelante vamos a referirnos solo a archivos. ¿Sí? Lo que propone es analizar el archivo para ver cuáles de esos caracteres, en particular, porque estamos pensando en archivos de texto, pero esto aplica a cualquier tipo de archivo. ¿Cuáles de esos caracteres se repiten más veces? En ABC hay 3 caracteres y todos aparecen con igual cantidad de veces, una vez cada uno. Pero, a ver, si yo tuviese a Harry Potter, el cuento de Harry Potter, metido en un archivo de texto, no en PDF ni nada, en un archivo de texto, ¿sí? En castellano, debe ser un archivo de texto gigante, porque es un librazo así, ¿sí? ¿Qué opinan? ¿La letra A aparecerá más veces que la letra X o no? ¿Seguro? ¿Por qué? Porque en castellano la letra A es más frecuente que la letra X. No hay dudas. Entonces, ¿y cuánto ocupa en ese archivo de texto de harrypotter.txt, pongamos? ¿Cuántos bits estoy dedicando para representar a la letra A? ¿Cuántos bits? ¿Cuántos bits? 8. 8 bits para representar la A, que aparece un montón de veces. ¿Y cuántos bits estoy dedicando en ese Harry Potter TXT para representar a la letra X, que aparece, suponemos, poquitas veces? 8 también. Y si ves alguna letra W, que aparece seguro incluso menos que la X en castellano. Entonces, ¿cuántas bits estaría dedicando para representar esa letra W? 8. Todas las letras, todos los bytes, todos los caracteres, los represento con 8 bits. Bueno, lo que dice Huffman es, mirá, si la letra A aparece más veces que la letra X, bueno, ¿por qué no buscamos alguna combinación más corta, de menos de 8 bits, para representar a la A? Si aparece un montón de veces, estoy ganando un montón de bits. Y cada 8 estoy ganando un montón de bytes. Cada 8 que me ahorro, estaría ganando un montón de bytes. ¿Sí? Entonces, el algoritmo de Huffman propone, bueno, analizo el archivo que voy a comprimir. Veo cuáles son los caracteres que más veces aparecen en ese archivo. Y a esos caracteres trato de representarlos con menos de 8 bits. ¿Sí?
Y eventualmente uso códigos de bits más largos para los que aparecen menos cantidad de veces. Y de esa manera, entonces, logro comprimir esa información. ¿Me siguen hasta ahí? Esa es la idea. Vamos a ver cómo se puede lograr eso. Como idea es buena. Ahora vamos a ver cómo se logra. Cómo se pensó el algoritmo que nos permite recodificar a cada byte. ¿Mm? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Acá en el documento hay un ejemplo, pero vamos a poner un ejemplo más simple, más básico, como para poder entender bien esto. Y después vamos al ejemplo del documento, ¿sí? Acá tengo el Notepad y voy a escribir un archivo, no ABC como les dije recién, pero casi, miren. A, B, 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 C, C, D. ¿Sí? Si yo grabo esto, yo lo grabo, guardar como, qué sé yo, vamos a poner, no sé, huffman.txt o Huffman, ¿sí? Huffman.txt. ¿Está bien? ¿Cuánto ocupa esto en disco? Debería ocupar 10, porque son 10 caracteres, 10 bytes. Propiedades, 10 bytes. ¿Sí? Bueno, muy bien. 10 bytes. Perfecto. Sin embargo, hay caracteres que aparecen más veces que otros. Por ejemplo, la A aparece más veces que la D. Y la B también. Y la C también, aunque la C menos veces que la A. Bueno, hay más frecuentes que otros. ¿Me siguen? Entonces, lo que dice Huffman es, bueno, dado que la A aparece más veces, vamos a tratar de representar a la A con menos de 8 bits. ¿Sí? Y a la B, si se puede, también. Es más, voy a tratar de recodificar a cada byte dándole menos longitud, menos cantidad de bits a los que más veces aparecen. Y eventualmente, si tuviese que usar códigos más largos, se los asigno a los que menos veces aparecen. Bueno, entonces el algoritmo dice lo siguiente, miren. Primero, tenemos que crear una tabla. Primero hay que crear una tabla, un array, ponele, donde, presten atención, no tomen nota porque esto está documentado. Una tabla o un array donde le asigno a cada carácter, o donde guardo, digamos, cuántas veces aparece cada carácter. Entonces, la A, ¿sí? Aparece ¿cuánto? 4 veces. La B, en este caso, aparece 3 veces. La C, 2 veces. Y la D, 1 vez. Ahí tenemos la tabla, que la vamos a llamar tabla de ocurrencias. Ahí tenemos la tabla de ocurrencias, ¿sí? Una entrada por cada uno de los caracteres que aparecen en mi archivo. Bueno, el segundo paso es crear una lista enlazada ordenada. Ustedes saben crear listas enlazadas ordenadas. ¿Sí? Una lista enlazada ordenada, donde cada nodo va a tener 2 datos. El carácter y la cantidad de veces que aparece en el archivo. O sea que esta lista que vamos a hacer ahora, ¿cuántos nodos tiene que tener? 4, porque existen 4 caracteres diferentes. ¿Sí? Hay 10 caracteres ahí en el archivo, pero diferentes son solo 4, A, B, C, D. Entonces la lista va a tener 4 nodos, donde cada nodo va a guardar el carácter y la cantidad de veces que aparece en el archivo. Y esa lista tiene que estar ordenada con este criterio. De menor a mayor por la cantidad de veces que aparece el carácter. Con lo cual el primer nodo que va a aparecer, ¿a quién va a representar? A la D, porque es de menor a mayor. Y si hubiesen, en este caso no se da, o por lo menos no se da todavía, pero si hubiesen caracteres que aparecen con igual probabilidad, o sea, si hubiesen más de uno que aparezca 2 veces, ponele, la C aparece 2 veces, y ponele que haya una X que también aparece 2 veces. Bueno, en ese caso, ¿cuál va primero? Bueno, en ese caso voy a, digamos, a hacerlo también ascendentemente según el código numérico del byte, que en este caso sería el código ASCII del carácter. ¿Sí? O sea que si estuviese la C que aparece 2 veces y la X aparece 2 veces, primero iría a la C, porque alfabéticamente y numéricamente ese número, el número de byte, es menor. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Entonces, bueno, yo ya hice la lista, acá la tengo. ¿Sí?
Ahí tenemos la tabla, el archivo es este. Acá, bueno, aproveché para escribir también la tabla. Entonces, hice una lista enlazada, ordenada. A ver si lo podemos poner todo acá. Esperen, vamos a poner que entre todo. Una lista enlazada, ordenada, con el criterio que dijimos, ¿no? De menor a mayor por cantidad de ocurrencias o por cantidad de apariciones. ¿Ven? Y cada nodo tiene el carácter y esa cantidad. Esto es fácil. Bueno, muy bien. Perfecto. El próximo paso es, este es un poquito más difícil. El próximo paso es convertir a esta lista enlazada en un árbol. Convertir a esta lista enlazada en un árbol. Ustedes no saben qué es un árbol todavía, ¿sí? Bueno, vamos a dibujar un árbol acá, algo rápido, como para tener una idea, ¿sí? Un árbol, esto es una lista enlazada porque tiene nodos y cada nodo tiene una referencia a otro nodo. Un árbol es lo mismo, solo que cada nodo tiene una referencia a más de un nodo. Acá tengo una referencia solo a un nodo, que es el siguiente. Un árbol es una lista que tiene una referencia a dos, en este caso un árbol binario. Entonces fíjense que de este nodo sale un hijo izquierdo y un hijo derecho. ¿Ven? Entonces, bueno, podríamos hacerlo así. Más o menos, ¿ven? Entonces, de cada nodo salen dos nodos. ¿Ven cómo se va armando un árbol? Y se le dice árbol porque, bueno, acá me quedó mal, ¿no? No, o sea, esto no es hijo acá, ¿no? Así. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo un nodo, no tiene un siguiente, tiene un siguiente por izquierda y un siguiente por derecha. Se le dice un hijo izquierdo y un hijo derecho. ¿Sí? A su vez el hijo izquierdo tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho. Y así. Bueno, en algún caso alguno ya no tendrá más hijos, por ejemplo este. Entonces se dice que esta es una hoja del árbol. ¿Sí? ¿Y qué pasa si tenemos un árbol? ¿Qué pasa con el árbol así? No, hay mucho viento y se está moviendo todas las hojas, todas las ramas. ¿Ven? Bueno, ahí tenemos un árbol. El tema de árboles es un tema como que excede a esta materia, es un tema para una materia un poquito más avanzada. Sin embargo, el árbol, ahora van a ver cómo es el algoritmo, cómo es la estrategia para convertir a esta lista en un árbol. Es muy simple, o sea que lo van a poder hacer. Es extremadamente simple. Lo que no van a poder hacer, y yo tampoco voy a intentar explicárselo porque realmente es un tema bastante más complejo, es recorrer este árbol cuando llegue el momento de recorrerlo. Pero para eso, yo ya se los voy a dar resuelto. El tema de resolver el árbol es un tema que yo se los voy a dar resuelto, ahora vamos a ver cómo. Con lo cual, fuera de eso, fuera del problema de recorrer un árbol binario, que es un tema que excede a esta materia, todo lo demás lo pueden hacer perfectamente, sin problemas, ¿sí? Bueno, listo. Ahí sabemos que es un árbol. Ahora vamos a ver cómo convertimos esta lista en un árbol. El algoritmo entonces, para convertir esta lista en un árbol, es el siguiente. Tengo que sacar los primeros dos nodos. ¿Vieron? Teníamos operaciones sobre listas. ¿Cuáles eran? Insert, qué sé yo, add. Bueno, y hay una que era remove first. ¿Se acuerdan? O sea, remove first, me guardo el nodo. Remove first, me guardo el nodo. Ya tengo los primeros dos nodos y además los saqué de la lista. Es decir, saco los primeros dos nodos de la lista. Acá es fácil sacarlos en el Paint. ¿Está bien? Más o menos ahí. Ahí quedó la lista sin los primeros dos nodos. Pero no los tiro, no los desperdicio estos nodos. Me los guardo. ¿Y qué hago con estos dos nodos? Bueno, hago lo siguiente, miren. Voy a crear un nuevo nodo. ¿Sí? Y a este nuevo nodo, como carácter, vieron que los nodos guardan un carácter y una cantidad. A este nuevo nodo que voy a crear como carácter, le voy a poner así, asterisco 1. Es un carácter ficticio, no existe el carácter asterisco 1. Pero para entenderlo, voy a decir, este no es J, ni H, ni I, ni N, no, asterisco 1. ¿Sí? Lo voy a llamar así ese nodo, asterisco 1. Y la cantidad va a ser la suma de los dos que saqué, es decir, 2 y 1, 3.
¿Sí? Perfecto. Entonces, ahí creé el nuevo, ahí creé el nuevo nodo, lo voy a poner ahí, asterisco 1, con una cantidad de apariciones imaginaria, porque no existe asterisco 1, de 3, ¿sí? Y estos dos van a ser hijos de asterisco 1. A este, que es el primero que saqué de la lista, lo voy a poner como hijo derecho. Y a este, que es el segundo que saqué de la lista, lo voy a poner como hijo izquierdo. ¿Sí? Así. Entonces, le hacemos las flechitas. Bueno, así más o menos, no quiero perder mucho tiempo. Y ahí tenemos un pequeño arbolito binario. Árbol binario porque cada nodo tiene dos hijos. O uno o ninguno, pero hasta dos. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos un pequeño arbolito binario que acabo de crear con los dos nodos que saqué. ¿Está bien? Y el próximo paso entonces es, ahora este nodo, que no existía y que ahora existe porque lo acabo de crear, este nodo que no existía, lo voy a insertar en la lista con el criterio de ordenamiento que tenía la lista. Entonces, este nodo, ¿a dónde va a ir? Y bueno, ¿qué ocurrencia, qué cantidad de ocurrencias tiene? 3. Debería ir o antes de este, porque este tiene 3, o después de este, porque este tiene 3, pero seguro antes del 4. ¿Me siguen? Bueno, dijimos que a igualdad de cantidad de apariciones, a igualdad de ocurrencias, le damos prioridad al valor numérico del byte. Bueno, vamos a considerar que los asterisco 1, asterisco 2, que ya va a aparecer y así, son todos mayores que todos los anteriores. Con lo cual, si asterisco 1 es mayor que b, ¿a dónde debería insertar este nodo? Después de b. Con lo cual, esto va a venir acá y todo esto va a venir acá. ¿Se entiende? Y entonces, fíjense, ¿se convirtió esta lista en un árbol? No, pero ¿está más árbol de lo que estaba antes? Y sí, ¿está bien? Bueno, perfecto. Bueno, repito la operación. Saco los primeros dos nodos, hago un arbolito binario, como hijo derecho, el primero que saco, como hijo izquierdo, el segundo que saco, e inserto ese arbolito binario. Es decir, saco los primeros dos nodos, estaría sacando... Bueno, ahí tenemos un problema. Correte vos. Vamos a correrlo ahí. Listo. Saco los primeros dos nodos, estaría sacando a estos. ¿Sí? Y P, o sea, la lista quedaría con un solo nodo por ahora. ¿Está bien? Saco los primeros dos nodos. Creo un nuevo nodo. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a llamar a este nuevo nodo? Asterisco 2, ponele. ¿Sí? Y la cantidad... Bueno, podría sacar todo directo. Lo voy a llamar asterisco 2. Asterisco 2. Y la cantidad de ocurrencias va a ser la suma de los dos hijos. Que en este caso los hijos, ¿cuántas veces aparecen? 3 y 3. ¿Sí? O sea que asterisco 2 va a tener una cantidad de apariciones de 6. ¿Sí? Bueno, ahí tengo el nuevo nodo. Perfecto. Ahí lo tengo. Y ahora estos que saqué van a ser los hijos. El primero, o sea, que saqué era B. El primero que saqué era B. ¿Sí? Entonces B va a tener que ser hijo derecho de asterisco 2. Y el segundo que saqué era asterisco 1, que va a pasar a ser hijo izquierdo. ¿Me siguen? Vamos a checarlo un poquito. Bueno. Y más o menos ahí tenemos este pequeño árbol binario que ya, como ya tenía un hijo que era en sí un árbol binario, ya no está siendo tan pequeño. E inserto este asterisco 2 en la lista. Acá no hay mucha duda, porque este tenía 4, este tiene 6, ¿a dónde va? Va después, o sea, va al final en este caso, ¿no? O sea que este va a venir a parar acá. ¿Sí? Bueno, ¿la lista ya se convirtió en un árbol? Todavía no, pero no le falta mucho. ¿Sí? Así quedó la lista. ¿Y ahora qué hago? Repito la operación. Y al repetir la operación ahora sí se va a convertir en un árbol. ¿Sí? Bueno, vamos a repetir la operación. Saco los primeros dos nodos de la lista. Saco los primeros dos nodos de la lista. Claro, ¿cuántos nodos tiene la lista?
tiene 2, con lo cual si saco los primeros 2, ¿qué pasa con P? Va a quedar en null. No me importa, no pasa nada, está todo bien. Creo un nuevo nodo, ¿sí? Y lo voy a llamar asterisco 3. ¿Está bien? Un nuevo nodo y lo voy a llamar asterisco 3. Perfecto, vamos a ponerle. ¿Y qué cantidad de apariciones va a tener asterisco 3? 10, porque 4 más 6. ¿Sí? Buenísimo. Asterisco 3 aparece, supuestamente, porque es ficticio, bueno, más o menos, 10 veces. 10 veces. El primero que saqué de la lista, ¿quién era? A. O sea que, ¿cómo va a ser? ¿Qué va a ser, digamos, de asterisco 3? Hijo derecho. Y el segundo que saqué, ¿quién era? Asterisco 2, que va a pasar a ser hijo izquierdo de asterisco 3. ¿Sí? Bueno. Ahí está. Le hacemos las flechitas. Y el próximo paso, ¿cuál sería? Insertarlo en la lista, que la lista está vacía, no importa, yo lo puedo insertar. Entonces la lista va a pasar a tener un único nodo ahora. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, perfecto. Y eso ya me da la pauta, si hay un único nodo, de que la lista se convirtió en un árbol binario. ¿Está bien? Bueno, este árbol tiene una característica, fíjense. Vamos a volver a ver el archivo nuestro, ¿sí? Acá está. Ahí teníamos el archivo, ¿no? Miren. En las hojas, ¿cuáles son las hojas? Los que no tienen hijos. ¿Sí? Entonces tenemos, acá hay una hoja, acá hay una hoja, ¿sí? Acá hay una hoja y acá hay una hoja. O sea, los caracteres que aparecían en el archivo están en las hojas, ¿ven? Y en los vértices son los que tienen hijos. En los vértices, ¿quiénes están? Asterisco 1, asterisco 2 y asterisco 3. O sea, los caracteres ficticios quedaron en los vértices. Pero lo que a nosotros nos interesa son las hojas. Por eso le decía, le ponemos asterisco 1, le ponemos cualquier cosa. Total, no le vamos a dar bola. Es solo para armar el árbol. Lo que realmente nos interesa de este árbol son las hojas. Y además, hay otra característica muy importante en este árbol. Y es que el carácter que más veces aparecía es el que quedó más cerca de la raíz, ¿ven? La A quedó ahí nomás de la raíz. Y el que menos veces aparecía es el que quedó más lejos de la raíz. Miren, más niveles más abajo. Lo mismo que C, que era el segundo, que menos veces aparecía. Y el que más o menos veces aparecía, que era B, quedó en el medio, digamos. ¿Ven? Bueno. Una cosa más. Este archivo, ¿cuántos caracteres tenía? Bueno, tenía, ya no los tiene. Así, ahí está. ¿Cuántos caracteres tenía este archivo? 10. Entonces, la raíz del árbol quedó con 10. Eso me da la pauta de que, bueno, por lo menos parece que está bien lo que hice. Si ahí me hubiera dado distinto de 10, seguro estaba mal. Que esté bien, no lo puedo garantizar. Creo que lo hice bien. Y que acá haya tenido 10, es un indicio de que parece que lo hice bien. Digo, el algoritmo está bien, me refiero, si no me equivoqué en nada de lo que hice, eso me muestra que estoy por el buen camino, digamos. ¿Sí? Bien, ¿dudas hasta acá? Bueno, ¿todo esto para qué lo hicimos? Para recodificar a cada uno de los caracteres, para ver si le puedo asignar a A menos de 8 bits. O sea, si puedo representar a la letra A con menos de 8 bits. Y a la B, y bueno, si pudiera, mejor también. Y a la C también, y a la D también. Para eso lo hice. Bueno, entonces fíjense, con este árbol voy a obtener los nuevos códigos. Este árbol es el árbol que me da los nuevos códigos. Vamos a hacerlo así. Vamos a poner los códigos. 0. Miren. Podríamos haberlo hecho más chico, ¿no? Unos códigos más chicos le vamos a poner. Ponerle ahí. 1, 0. Perfecto. Bueno, entonces, cada vez que yo me mueva a la izquierda, voy a considerar un 1. ¿Sí? Y cada vez que yo me mueva a la derecha, voy a considerar un 0.
Entonces, el nuevo código que le voy a asignar a la A va a ser 0. Ya no. ¿Cuál es el código original de A? ¿Quién me puede decir cuál es el código original de la letra A? Ustedes lo saben, hay que ver si lo están vinculando con lo que saben. ¿Cuál es el código de la letra A? Que la podríamos representar así. ¿El ASCII qué? 64 sería. El ASCII 64. Vemos cuánto. ¿Qué sería el ASCII 64? A ver, para. 1, 2, 3. Bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ya está. ¿Está bien? Y todo lo demás en 0. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A la A la representaba así. ¿No es 65? Igual. 65, ¿por qué me dijiste 64? 64 era El 65, ahí está. Este es el código de la A. Me parecía raro el 64, pero bueno. 65, ahí está. Este es el código original de la A. Y sin embargo, ahora, para nosotros, el código de la A va a ser solamente 0. ¿Sí? Bueno. Y la B, bueno, 1, 0. El camino, ¿ven? De acá, parto siempre de la raíz. 1, porque pasé por acá, 1, 0. Y la C, bueno, 1, 1, 1. Y la D, 1, 1, 0. Ahí recodifiqué a todos los caracteres. Es decir, que si yo quisiera escribir, pero codificado o comprimido, que es lo mismo, a este archivo original, escribir comprimido este archivo que antes ocupaba 10 bytes, ahora, ¿qué tendría que escribir? Y bueno, vamos a ver. Primero el código binario, vamos a ver el código binario, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? 4 veces A, o sea, 4 veces 0. 1, 2, 3, 4, listo. Luego, 3 veces B. ¿B quién es? 1, 0, o sea. Luego, 2 veces C, o sea, 1, 1, 1. Finalmente, una vez D, 1, 1, 0. ¿Está bien? Ahí tengo el nuevo código de la letra... No, el nuevo código de nada. Ahí tengo todo el archivo. ¿Cuántos bytes son? Bueno, cada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí tenemos uno, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí tenemos otro. ¿Y puede quedar esto así? No, ¿qué hago? Completo. Ahí. O sea que en 3 bytes tengo la información que antes tenía en 10. ¿Ven? Lo comprimí y lo recontra comprimí. Bueno, ¿se entiende esto? Ahora, una pregunta. Si yo a ustedes les doy este archivo de 3 bytes, o mejor dicho, dado este archivo de 3 bytes, ¿puedo obtener el archivo original? Sin la tabla, ¿no? Bueno, sin la tabla no, o sin el árbol no, que sería lo mismo. Para reconstituir el archivo original, sí o sí necesito la tabla, o el árbol, que es lo mismo. Digo, con la tabla puedo armar el árbol. ¿Sí? Entonces, para volver a obtener el archivo original, si no tengo la tabla, perdí. Por eso también Huffman es un algoritmo de encriptación. Porque si yo te doy estos 3 bytes, pero no te doy el árbol, o no te doy la tabla, y bueno, yo no sé si se puede abrir eso, habría que investigar. Pero en principio no. ¿Entienden? Pero bueno, no nos interesa a nosotros para encriptar, nos interesa para comprimir en este caso, ¿sí? Entonces, bueno, pero ahí tengo el árbol. En este caso tengo el archivo original y tengo el árbol. La pregunta entonces es, ¿qué hago? Dado esto, ¿cómo obtengo, cómo vuelvo al A, B, 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 C, C, D? ¿Cómo vuelvo? ¿Qué tengo que hacer? Leer bit por bit, es la única forma. Acá no vamos a pensar en leer bytes. Ni mucho menos leer enteros, ni leer cadena, ni nada de eso. Ni siquiera leer bytes, ni caracteres. Acá vamos a pensar en leer bit por bit. Porque la información está a nivel bit, no está a nivel byte. ¿Ven? Entonces, ahora, ¿yo puedo leer desde un archivo un bit? Y en principio no. En principio y en final no puedo. ¿Sí? Pero puedo emular algo que a mí me haga creer
que estoy leyendo bit por bit y puedo bueno, ese es el truco, eso lo vamos a pensar ahora. Yo puedo inventarme algo que me diga, que yo le diga, dame un bit, sí, toma el bit, chao. Y yo me quedo contento, leí bit por bit. Bueno, de eso vamos a hablar en un ratito, ¿sí? Pero pongamos que puedo leer bit por bit. Pongamos que puedo hacerlo. Entonces, bárbaro. Leo el primer bit, un 0, ¿sí? ¿Qué hago? Y bueno, vengo a la raíz del árbol y si es un 0 me muevo hacia la derecha. Me muevo hacia la derecha y resulta que llegué a una hoja. Eso me da la pauta, porque puede llegar a una hoja, porque no hay hijos. Eso me da la pauta de que decodifiqué un carácter. ¿Y quién es? A. Bueno, entonces leí un 0, ya decodifiqué una A. Leo el próximo. Vamos a poner acá una marquita para ver en cuál estoy. Ahora estoy en este, ¿sí? Leo el próximo. Leo el próximo. Desde la raíz, otra vez. Me dice un 0. Movete a la derecha. Pin, llegó. Llegó una hoja. Decodifiqué otro carácter. ¿Cuál? La A. Perfecto. ¿Sí? Leo el próximo. Ahora leo este. ¿Sí? Otra vez una A y otra vez una A más, ¿sí? ¿Está bien? Bueno. Ahora leo este. Un 1. Entonces, yo desde la raíz digo, me debo mover a la izquierda. Vengo acá, pero llegué a una hoja. Entonces no decodifiqué nada. Leo el próximo, leo este, ¿sí? Este estaría acá. Leo este, ¿sí? De acá, vengo para acá. ¿Llegué a una hoja? Sí, decodifiqué un carácter. ¿Cuál? La B. Entonces tengo la B. Y ya sabemos que este y este y este y este me están indicando una B, ¿sí? O sea que teníamos 3B. Y ya llegué hasta leer, ahora voy a leer este, ¿sí? 1, vengo para acá. Luego 1, vengo para acá. ¿Llegué a la hoja? Estoy acá. ¿Llegué a la hoja? No. Luego 1, vengo para acá. ¿Llegué a la hoja? Sí. O sea que estos... ¿Dónde estaba? Acá, ¿no? No, ya me perdí. Acá. Estos 3 unos me están marcando ¿qué? 1, 1, 1. Una C. Perdón. Uy, me perdí. ¿Dónde estaba? Acá. Una C. ¿Sí? Y luego estos 3 unos me estarían marcando otra C. ¿Sí? Luego, ¿qué viene? 1, 1, 0. 1, 1, 0. Llego a la hoja. Tengo una D. Y si leí 1, 1, 0, llegué a la D, ahora estoy acá. ¿Sigo? Y sin embargo, yo me creo que tengo que seguir. Leo un 0, aparece una A. ¿Ven? Sigo, leo un 0, aparece una A. Sigo, leo un 0. Y venía bien, pero ahí ya perdí. Entonces, ¿cómo puedo resolver esto? ¿No podrías agregar los ceros a la izquierda? No. Es lo mismo, empezaría con As, con más As de la que corresponde. Tenés el B, tenés la cantidad de... Bueno, necesito este dato, ¿ven? Este dato. ¿Cuántos caracteres son los que tengo que decodificar? Eran 10. Hasta acá llegué a decodificar 10, con lo cual, por más que haya ceros, los tengo que ignorar, porque ya quiere decir que estaban para rellenar el byte. ¿Me siguen? O sea que estos no van, y pude, dado un archivo de 3 bytes, reconstituir los 10 bytes originales que estaban, que este archivo codificaba. ¿Ven? Así funciona el algoritmo de compresión. Y ahora, lo más lindo de todo es que ustedes lo tienen que programar. ¿Sí? Bien, ahora la pregunta es, que yo les hice antes, bueno, acá vamos a tener que, si yo recibo estos 3 bytes, para decodificarlo tenemos que leer bit por bit. Bit por bit. ¿Sí? ¿Podemos leer bit por bit desde un archivo? No. Entonces la pregunta sería, ¿pero puedo emular algún mecanismo? ¿Puedo idear un mecanismo que a mí me haga creer que estoy leyendo bit por bit? ¿Cómo sería? Bueno, tengo que hacer operaciones sobre bits. Ustedes ya saben hacer operaciones sobre bits. Si entregaron el TP anterior, saben hacerlo. ¿Sí? Con los ampersands, ¿se acuerdan? Con el shift, con todo eso. ¿Está bien? Entonces, en realidad, lo que yo tengo que hacer es leer un byte. Yo no puedo leer un bit desde el archivo. Yo puedo leer un byte.
Entonces, leo un byte desde el archivo. Yo leo un byte. Básicamente vamos a hacer dos funciones. Read bit y write bit. Leer bit y escribir bit. O sea, de eso se trata. Hago dos funciones. Leer bit y escribir bit. Ahora, pensemos en la función leer bit. Yo no puedo leer un bit. Yo leo un byte. Esta función lee un byte. Bueno, lee un byte, pero ¿qué hace? De ese byte le aplica una máscara y obtiene solo el bit más a la izquierda, el primero. Y te devuelve ese 1 o ese 0. ¿Sí? Si yo vuelvo a llamar a la función tiene que guardarse de alguna manera ese byte. Y no solo eso, ¿qué más tiene que guardarse? ¿Cuántas veces la llamaron? Porque si la vuelvo a llamar ya no me tiene que devolver el bit, el primer bit. Me tendría que devolver el segundo bit de esos 8 que tiene. ¿Sí? Es decir, yo la llamo la primera vez, la función lee un byte y me da el primer bit. La llamo la segunda vez, la función no lee ningún byte. Me devuelve el segundo bit del byte que ya tiene leído. Y si la llamo la tercera vez, la función no lee ningún byte. Me devuelve el tercer bit del byte que ya había leído. Y así hasta que la llame 8 veces. Cuando la llame por novena vez, ya no tiene más bits. Va y busca un byte entero al disco y de ese byte me devuelve el primer bit. Y así. ¿Entienden? Un buffer. Eso es lo que llamamos un buffer. ¿Está bien? Y la función write bit, ¿cómo sería? ¿Cómo sería write bit? Claro, yo le digo, mirá, le digo a la función, escribime este 1. Escribime este 1, un bit, el 1, ¿sí? La función dice, sí, bueno, listo, anda tranqui, yo ya te lo escribí en el disco. No escribió nada. Y después yo le digo a la función, y ahora escribí este 0 en el disco. Sí, macanudo, me dice, anda tranqui que ya está escrito. Pero la función no escribe nada, porque no puede escribir un 1 y después un 0. ¿Qué hace con ese 1 que le di primero y con ese 0 que le di después? Los va guardando, los va acumulando. ¿Y hasta cuándo va a acumular? Hasta tener 8. Cuando yo le di 8 bits y la función se los fue guardando uno tras del otro, cuando llegó al octavo, ahí sí, va al disco y graba los 8, graba un byte. Y después le digo, y ahora graba este 1. Bueno, cómo no, empieza a guardar, a formar otro paquetito de 8 y cuando junta los 8, los graba. ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno, ustedes pueden hacer eso. ¿Es fácil? Más o menos fácil, no es la muerte de nadie, tampoco es una tontería, pero ustedes ya tienen todas las herramientas para hacer eso. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Entonces ahora sí, vamos a ir a la documentación y vamos a repasar un poquito todo esto que estuvimos viendo, con un ejemplo un poco más grande. Pero a mí me gusta siempre empezar con este ejemplo de A, B, B, C, D, C, C, D, que bueno, es más manejable, nos permite hacer el árbol de manera más o menos rápida, controlar, ver que no esté mal, ¿sí? Bueno, pero acá está todo lo que yo expliqué, está todo redactado más, digamos, más extenso y mejor, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces, introducción. Acá vamos a trabajar con esto, miren, con esta frase. ¿Cómo come Cocorito? Come como cosmonauta. Bueno, se me ocurrió en algún momento, me apareció simpática y la puse ahí. ¿Cómo come Cocorito? Come como cosmonauta. Bueno. Es, ¿Cómo? Que no trabaja tildes. El algoritmo. No, el algoritmo trabaja lo que quiera. No es un algoritmo para comprimir archivos de texto. Ojo con eso. Yo con esto no es que voy a comprimir archivos de texto, yo voy a comprimir cualquier cosa. Los ejemplos los doy con archivos de texto porque es más fácil de visualizar, de imaginarlo. Pero, a ver, ¿por qué digo que funciona para cualquier cosa? Si yo tengo un byte cualquiera, a ver, ¿se acuerdan cuando vimos archivos? ¿Qué diferencia a un archivo de texto de un archivo binario? ¿Cuál es la diferencia? Que todos los bytes del archivo de texto tienen representación en forma de ASCII, en forma de carácter, o están representados en la tabla ASCII. En cambio, en un archivo binario, no necesariamente. Puede haber bytes cuyo código esté por fuera de la tabla ASCII, entonces no tiene representación. Entonces, si ustedes lo quieren abrir, por ejemplo, con el Notepad, les muestra una notita musical, o un cuadradito, o cualquier cosa. Pero los archivos son todos archivos, no hay archivos de texto y archivos binarios, son todos binarios en realidad. ¿Sí? Entonces, cuando yo recorro el archivo para ver qué byte
es el que más veces ocurre, puede ser una A, una B, una C, o puede ser algún byte que no tenga representación ASCII. No me interesa. Entonces mi tabla, y acá les hago una pregunta, ya que estamos con esto, pensemos. La tabla, el array, que yo voy a usar para contar cuántas veces aparece cada carácter, o ahora que ya no estamos hablando de bytes y no de necesariamente de archivos de texto, ¿cuántas posiciones tendría que tener el array donde yo cuente la cantidad de aparición, la cantidad de veces que aparece cada elemento del archivo? ¿Cuántas posiciones tiene que tener mi array? Mi array de contadores. Tanto como el ensayo. Y potencialmente, ¿cuántos bytes, qué diversidad de caracteres o de bytes podría tener mi archivo? 2 a la 8. ¿Cuánto es? 256. O 2 a la 7, 256. Bueno, 256. ¿Sí? 256. ¿Por qué? Y bueno, fíjate, en el archivo yo puedo tener así. Puedo tener un byte así. Pero puedo tener también un byte así. Pero puedo tener un byte así. Pero puedo tener un byte así. ¿No? Pero puedo tener un byte así. Pero puedo tener un byte así. Pero puedo tener un byte así. ¿Y cuántas combinaciones posibles hay? De 0 a 255. Entonces, ¿qué diversidad pueden tener los símbolos que estén codificados en ese archivo? 256, perdón. De 0 a 255. ¿Está bien? Son en total 256. Bueno, muy bien. Entonces, estamos con cómo come Cocorito, come como cosmonauta. Hay caracteres que aparecen más veces que otros. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál aparece más veces? Y la O parece ser a simple vista que aparece más veces. ¿Y cuál más? La M. ¿Está bien? Y la C. También. Bueno, entonces, yo busco. Bueno, acá lo hice a ojo, pero ya sabemos que hay un algoritmo, digamos, para encontrarlo. Busco códigos más cortos, de menos de 8 bits, para representar a cada uno de estos caracteres, a los que más veces aparecen. ¿Sí? Acá lo hice a ojo, pero fíjense, si a la O la voy a representar con 0,1, ningún otro carácter tiene que empezar con 0,1. ¿Por qué? Porque si no, yo cuando lea 0,1 me voy a creer que ahí hay una O, y en realidad por ahí no. Entonces, si la O empieza con 0,1, ningún otro carácter debería empezar con 0,1. ¿Está bien? Acá yo le asigné esto. Hay que ver si después cuando haga el árbol, efectivamente, estos son los códigos que quedan. Pero bueno, no importa. ¿Sí? La O la voy a representar con 0,1, la M con 0,01, la C con 0,00. Entonces, bueno, como, y sigo, ¿ven? La C, 0,0, bueno, lo mismo que hicimos antes, ¿ven? En este caso, en un solo byte, estoy representando lo que antes me ocupaba 3 bytes. ¿Sí? ¿Está? Bien, seguimos entonces. El algoritmo paso a paso. Ya lo sabemos, ya lo acabamos de estudiar, pero bueno. Hago una tabla, un array, como ya vimos, de 256 posiciones, de 0 a 255, y en ese array voy a contar cuántas veces aparece cada símbolo del archivo. Como en este caso, como come Cocorito, come como cosmonauta, es un... No me corten eso y me lo pongan de ringtone después, ¿eh? O sea... es un archivo de texto. Bueno, solo van a aparecer, digamos, caracteres con representación ASCII, pero podría, ya les digo, si fuese un archivo binario, aparecer cualquier cosa. Bueno, en este caso ven, y además miren esto, la A la metí en la posición 65. ¿Por qué? Porque voy a usar el carácter como índice de acceso al array. La C en el 67 y así. Entonces, bueno, y el array tiene básicamente una columna que es un contador que cuenta cuántas veces aparece. La A aparece 5, bueno, nada, la O aparecía 11 veces, la M 5, la C 7, bueno, y así. ¿Está bien? Y los demás 0 veces aparecen, todo en 0 y chau. ¿Está bien? Bien, entonces creo la lista enlazada. ¿Cómo era la lista enlazada? ¿Se acuerdan? De menor a mayor por cantidad de apariciones, por cantidad de ocurrencias de cada uno de los símbolos del archivo. Y si hay símbolos que aparecen igual cantidad de veces, entonces por el código numérico o por el valor numérico del byte o del carácter, que es lo mismo.
¿Me siguen hasta ahí? Entonces, bueno, fíjense, a ver si podemos ver todo. Bueno, nada, fíjense, la I, la N, la R, la S y la U, todos, en cómo come Cocorido en eso, todos aparecen una sola vez. Sin embargo, el orden tiene que ser I, N, R, S y U. En ese orden aparecen en la lista. Porque es por el valor numérico del byte. Y como además son ASCII, coincide con el valor alfabético del carácter. Por eso la I alfabéticamente es menor que la N, que alfabéticamente es menor que la R, y que a su vez todo eso es menor que la S y que la U. ¿Sí? Luego aparece la A dos veces, que también alfabéticamente es menor que la E, que también aparece dos veces, y que alfabéticamente la E es menor que la T, que también aparece dos veces. Luego el espacio 5 veces, la M5, pero el espacio tiene un código ASCII, a ver, de 32, y la M un código ASCII de 77, por eso el espacio va primero que la M. Bueno, y así. Luego lo 6 finalmente, el que más veces aparecía que era la O. ¿Sí? Y ahora tenemos que convertir esta lista en un árbol. Pero claro, el nodo que vamos a usar es un nodo preparado para empezar como lista y terminar como árbol. Los nodos que nosotros usamos hasta ahora eran así. Bueno, incluso eran nodos genéricos, eran nodos que tenían un campo info que era de tipo T y un campo siguiente que apuntaba a un nodo de T asterisco, o que era un nodo de T asterisco, ¿se acuerdan? Eso fue acá, porque eso era un nodo genérico que nos servía para resolver, o para usar, o para implementar listas aplicables a cualquier tipo de colección, para cualquier problema. Bueno, acá no me interesa, acá tengo un problema concreto que es comprimir archivos, no quiero nada genérico, quiero hacer las cosas simples y fáciles. Con lo cual el nodo que voy a usar es este, miren, un nodo que tiene un campo C, donde guardo el carácter, un campo N, donde guardo la cantidad de veces que aparece ese carácter en el archivo. ¿Sí? O sea, en esa lista voy a tener esta tabla. Por ejemplo, voy a tener un nodo con la A, 2, la C, 7, la E, 2, bueno, y así. ¿Está bien? Y el nodo tiene no solo un puntero al siguiente, sino además un puntero a un hijo izquierdo y un puntero a un hijo derecho. El nodo tiene 3 punteros. ¿Sí? Pero, bueno, al principio lo que me interesa no es el árbol, es hacer la tabla, con lo cual solo le voy a dar bola al puntero siguiente. Y a la izquierda y al derecho los voy a dejar en null, ni los toco, ni los miro, no existen. Chao, no hay ningún problema. ¿Cuándo voy a empezar a prestarle atención al hijo izquierdo y al hijo derecho? Cuando llegue el momento de convertir, o de empezar a convertir la tabla en un árbol. ¿Sí? Así que al principio, este izquierdo y este derecho simplemente los voy a ignorar. ¿Sí? Bueno, hasta llegar a hacer la tabla y la lista enlazada es bastante fácil. ¿Cómo haríamos? Recorro el archivo, tengo el array, cada byte lo uso para acceder al array y incremento el contador que es la columna n. ¿Sí? Después, ¿qué hago? Recorro el array y cada carácter lo inserto ordenado en la tabla. Voy creando en la lista enlazada. Con ese criterio de comparación que dijimos. Hasta acá es bastante fácil. Bueno, perfecto. El próximo paso es crear la lista enlazada. ¿Cómo la creábamos? Bueno, también fácil. Saco los primeros dos nodos, que en este caso son I y N, ¿sí? Y creo un pequeño arbolito binario, que lo llamo asterisco 1, cuya cantidad de apariciones va a ser 2, porque I y N aparecían una vez cada uno. ¿Sí? Y el primero que saqué era I, lo pongo como hijo derecho, y el segundo que saqué era N, lo pongo como hijo izquierdo. Y luego inserto al final de los dos. Los dos eran A, E, T, y ahí viene asterisco 1, porque después viene el 5. ¿Sí? Y fíjense que si yo saqué a I y a N, la lista empieza con R ahora. ¿Ven? La lista empieza con R y tiene, bueno, donde corresponda, insertado el asterisco 1. ¿Sí? Y repito la operación. Saco a R1 y a S1. Entonces la lista empieza con U. ¿Sí? Bueno, hago el arbolito binario, qué sé yo, lo inserto y quedaría así la lista, ¿ven? Cómo se va convirtiendo finalmente, cuando termine con todo el proceso, este va a ser el árbol de Huffman
del archivo que tiene como come cocorito, come como cosmonauta. Y como control de que esto esté bien, tenemos que verificar que la cantidad de veces que aparece este hipotético carácter ficticio, digamos, asterisco 11, se coincida con la cantidad de caracteres que tiene el archivo. Y bueno, si lo cuentan, era 39. ¿Está bien? Y ahí tenemos el árbol. Y otra vez, fíjense que en los vértices tenemos caracteres ficticios. ¿Ven? Asterisco 10, asterisco 11, asterisco 9, asterisco 6. Pero en las hojas tenemos caracteres reales. Y la O, que era el más ocurrente, digamos, el que más veces aparecía, es el que quedó más cerca de la raíz. Y todos los de 1, que eran los que menos veces aparecían, quedaron varios niveles más abajo. Entonces los códigos Huffman que les van a corresponder a estos que están abajo son más largos, ¿ven? Por ejemplo, para llegar a la N, tengo que venir por acá, acá, acá y acá. Un código de 5 creo que es. ¿Cuántos niveles son? 1, 2, 3, 4, 5. Un código de 5 bits. Mientras que para la O le va a tocar un código de 2 bits. ¿Está bien? Bueno, perfecto. El próximo paso es, en realidad, esta tabla, ¿qué tenía? El carácter y tenía el contador de ocurrencias, ¿no? En realidad va a tener un campo más, que es donde después, habiendo hecho el árbol, voy a volver a la tabla y esta columna la voy a completar con los códigos binarios con los que voy a partir de ahora, con los que voy a codificar a cada uno de los caracteres, ¿sí? Entonces la O era 0, 1, dijimos, ¿no? Vamos a chequear, la O era 0, 1. 0, 1. ¿Está bien? La O era 0, 1, muy bien. Ahí está. Pero la pregunta es, ¿yo puedo tener un campo en un array? Bueno, sí, un array de estructuras. Pero uno de esos campos, una de esas columnas, puede guardar, por ejemplo, 2 bits. Minimum byte. Bueno, podría guardar, por ejemplo, un byte y solo darle bola a los primeros 2 bits. Pero, ¿cuán largo, y acá viene la pregunta, cuán largo podría llegar a ser un código Huffman? Bueno, la teoría dice, porque uno tiende a pensar que, bueno, yo comprimo, asigno códigos de menos de 8 bits. Fenómeno. Pero en el peor de los casos, me quedo con el código original, que eran 8 bits. Lo que pasa es que si yo empiezo a reasignar codificaciones, a lo mejor el código original que antes era de la A, ahora le tocó a otro. Entonces yo no puedo, si empiezo a cambiar las codificaciones, no puedo algunos cambiarlos y otros mantener los originales. Si cambio todos. Entonces en el peor de los casos, la longitud que un código Huffman, en el peor de los casos, un archivo muy muy grande, un carácter o un byte que aparezca una sola vez, digamos, bueno, en el peor de los casos, el código Huffman más largo que podríamos llegar a tener es de 128 bits, es decir, n sobre 2, donde n es la cantidad de símbolos que potencialmente podría llegar a codificar. En nuestro caso, ¿cuántos símbolos puedo llegar a codificar? Y 256. ¿Está bien? Todas las combinaciones posibles que pueda adquirir un byte. Entonces, tenemos que esta columna code, tiene que estar preparada no para guardar 2, 3, 4 u 8 bits. Tiene que estar preparada para que en el peor de los casos yo ahí guarde 128 bits. ¿Y entonces qué hacemos? Hay una fácil y una difícil. La difícil es, bueno, esta columna podría ser un array ¿de cuánto? 128, que serían 8 bytes. 8 por 8 es... no, 16 bytes. ¿Sí? 16 por 8. Bueno, qué sé yo, no sé. Vamos con la fácil mejor. ¿Qué opinan de meter acá que sea un string? ¿Qué opinan de acá meter un string? Entonces, si yo quiero guardar que, por ejemplo, el código de la A es 1110, acá tengo una cadena con caracteres 1110. Y acá tengo 4. ¿Por qué 4? Porque esta cadena tiene 4 caracteres. Aunque si esta columna fuese una cadena,
esta otra columna no haría falta, porque con la longitud de la cadena yo ya sé cuántos códigos tiene, qué longitud tiene el código Huffman con el que voy a recodificar a cada uno de los caracteres. ¿Sí? Esta columna, la verdad, no creo que nos interese demasiado. Pero esta y esta sí. ¿Y esta nos va a interesar? Y no, porque esta coincide con el índice del array. O sea que el array tiene que tener esta columna y esta columna. Un entero y un string. Porque el carácter es la misma posición en el array. Bueno, si quiero lo pongo, pero está de más. Y esto, si esto lo implemento como un string, esto está de más, porque lo puedo calcular en función de la longitud del string. ¿Sí? Bueno, pero no importa. Pueden hacer como quieran. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, perfecto. Una vez que recorrí el árbol, para venir a la tabla y poner sus códigos Huffman, el código Huffman de cada uno de los caracteres, ¿sí? El próximo paso es generar el archivo comprimido. Generar el archivo comprimido. Es decir, codificarlo, comprimirlo. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo sería, digamos, el algoritmo para generar el archivo comprimido? Hoy les va a explotar la cabeza, pero después esto hay que estudiarlo un poquito y van a ver que es bastante razonable, no sé si simple, pero razonable. ¿Sí? ¿Cómo va para escribir un archivo comprimido con todo lo que ya tengo? Recorre un byte a la vez Perfecto, un byte a la vez. ¿Un byte de dónde? del archivo original. Genial. Tengo que recorrer. ¿Cuántas veces recorro el archivo original entonces? 2. ¿La primera para qué? Para contar cuántas veces aparece cada carácter. ¿Y la segunda para qué? Para lo que me decías vos. Agarro el primer byte del archivo original y ¿qué hago con ese byte? Voy al array. ¿Por qué lo busco en el array? ¿Qué me interesa? Sacar los bits con lo que lo tengo que reemplazar. Y entonces voy al nuevo archivo, que no existe, que lo tengo que crear. ¿Y qué hago en el nuevo archivo? Escribo bit por bit. Escribo bit por bit. Y ponele que eran 3 bits. Bueno, escribo 3 bits. ¿Y después qué hago? Leo el próximo byte en el archivo original. Voy a la tabla y veo qué bits tengo que escribir. Y escribo bit por bit. Y es mi problema preocuparme por si llené 8 para escribirlo. No, si es que primero hice una función, escribir bit, que resuelva ese problema por mí. Si yo no hice esa función, sí que es mi problema y me enloquezco. Por eso es tan importante encapsular. ¿Entienden? ¿Sí? Bueno, escribo el archivo original. Listo, escribo el archivo original. Pero dijimos, el archivo comprimido, perdón. Ya con esto puedo escribir el archivo comprimido. Pero dijimos que el archivo comprimido, sin la tabla o sin el árbol, después no lo puedo recomponer. Es decir, el archivo comprimido sin el árbol no me sirve. ¿Está bien? A mí me sirve en la medida en que después lo pueda recomponer. Ustedes usan el WinRAR. Listo, comprimen un archivo. Borran el original. Después quisieran en algún momento volver a tener el original. ¿Sí? Bueno, eso se puede hacer solo si conservo de alguna manera la tabla o el árbol. ¿Sí? Entonces, tengo que guardar la tabla. Bueno, para guardar la tabla, también la tabla de ocurrencias, también la vamos a guardar en un archivo, pero eso lo vamos a ver ahora en un ratito. ¿Sí? Ahora vamos a ir a eso. Primero vamos a ver cómo vamos a implementar el programa ya, que son 2 programas, compresor y descompresor. Hay 2 posibilidades, hacerlo en Java o hacerlo en C++. ¿Sí? Ustedes estuvieron viendo C++, pero sinceramente hacerlo en Java va a ser mucho más fácil. Por más que ustedes no sepan Java, muchos de ustedes, algunos sabrán, pero quizás no saben. Aún así, aprendiendo Java y todo, hacerlo en Java va a ser mucho más fácil. Ustedes lo pueden hacer en lo que quieran, yo no tengo problema. ¿Sí? Bueno, de cualquier manera, si fuese en Java, el programa va a ser un programa que se llama SZ-zip. ¿Sí? Zip para comprimir y otro programa SZ-unzip
para descomprimir. ¿Sí? Si fuese en C, bueno, el programa va a ser szzip y va a recibir zip o unzip como parámetro y también como parámetro el nombre del archivo que quiero comprimir o descomprimir. Y en Java lo mismo, el nombre del archivo que quiero comprimir en este caso, y si acá le pongo unzip que quiero descomprimir. ¿Sí? Bueno, o sea, es decir, tengo dos programas, el szzip y el szunzip. SZ, porque yo soy Snagler, SZ le puse SZ, bueno, ellos le pondrán como quieran. SZzip. Fíjense, el programa SZzip recibe, como entrada del programa, recibe el archivo que tiene que comprimir, y como salida va a generar no un archivo, va a generar dos archivos. ¿Sí? Cuya extensión va a ser szzcode y szdat. Dos archivos. El WinRAR, cuando ustedes le hacen rar a un archivo, genera un solo archivo, que es .rar, ¿sí? Y dentro de ese archivo, en realidad está la info que nosotros vamos a tener acá y la info que nosotros vamos a tener acá. El tipo lo mete todo en uno. Podría haberlo hecho yo también así, pero lo que pasa es que yo preferí separarlo para que sea un poco más fácil de entender, ¿sí? Pero bueno, la suma de los dos archivos va a ser menor que el archivo que comprimí, obviamente. ¿Sí? En vez de meter todo en uno, preferí separarlo. La tabla por un lado y el archivo codificado por otro. ¿Sí? En el RAR está la tabla y la codificación todo en un mismo archivo. Bien, szcode y szdat. El archivo que analizamos recién, que contenía, que íbamos leyendo un byte y escribiendo los bits, leyendo un byte y escribiendo los bits, y así, ese para nosotros va a ser el szdat. Y la tabla va a estar en un archivo cuya extensión va a ser szcode. ¿Sí? Luego, para descomprimir, el programa szunzip va a recibir dos entradas, digamos, el code y el dat, y va a generar el original. ¿Me siguen? Bien, la estructura del archivo szcode es un archivo de registros de longitud variable. Va a tener un registro, o mejor dicho, cada registro de este archivo szcode, cada registro va a representar a cada uno de los símbolos que aparecen en el archivo. Es decir, este szcode, para el primer ejemplo que vimos, que era AAAA, BBB, CCD, ¿cuántos registros va a tener? 4, porque aparecen 4 símbolos. Aparecen 10 bytes, pero repartidos entre 4 símbolos. O sea que va a tener 4 registros en ese. En cómo come Cocorito, ¿cuántos va a tener? Y eran 39 en total, pero eran 6, 7 símbolos, creo. Una cosa así. ¿Sí? Bueno. Y la estructura del registro, de este archivo de registros, va a ser así. Un byte indicando el carácter. Un byte indicando el carácter. Luego, un byte indicando la longitud del código que se le asignó a ese carácter. En el caso de la A, en el primer ejemplo, en el caso de la A, no me acuerdo, bueno, ¿dónde estaba? Acá. En el caso de la A era 0, o sea, pensemos por ejemplo en la C, 1, 1, 1. Entonces, en el caso de la C, acá voy a tener en un byte el 67, porque es el ASCII de la C. Luego acá voy a tener ¿con cuántos bits voy a codificar la C? ¿Cuánto va a decir acá? 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Y luego, M bytes, o sea, una cantidad que acá desconozco de bytes, suficiente, tal, digamos, que me permitan guardar esos bits. A ver, en el caso de la C, ¿cuántos bits tengo que guardar? 3 bits. ¿Cuántos bytes necesito para guardar 3 bits? 1. O sea que en el caso de la C acá va a venir un solo byte. Los primeros 3 bits de ese byte van a ser el código de la C. Y los 5 restantes van a ser verdura. No le voy a dar bola. ¿Y cómo sé hasta cuáles tengo que considerar? Bueno, por eso acá estoy guardando cuántos son. ¿Me entienden? Pero pongamos que a la C no la codificaba con 3 bits. La codificaba con 12, supongamos. Entonces, ¿acá qué va a decir? 12.
¿Y acá cuántos bytes vienen? 2, porque con 1 no me alcanza, con 1 puedo guardar solo 8 bits. Entonces tengo que tener 2 bytes. El primer byte lo uso todo y el segundo byte solo uso los primeros 4 bits. Y si a la C lo hubiera representado con 16 bits, acá ¿cuántos bytes vendrían? 2. Y los uso a full. ¿Me siguen? Bueno, eso. ¿Está bien? Bueno, finalmente esto ya lo habíamos hecho. Tenemos que recorrer el archivo original byte por byte e ir escribiendo los bits con los cuales reemplazo los códigos originales. Y va a pasar lo siguiente. Miren, como la COM, justo 3 más 2 más 3, justo suman 8. Quiere decir que acá en el primer byte codifiqué 3 bits. En el primer byte del archivo codificado, codifiqué 3 símbolos, exactamente 3 símbolos. Cerró, calzó, perfecto. Y en el segundo byte del archivo codificado también codifiqué 3 símbolos. La O, el espacio y la C. Calzó perfecto. Pero en el tercer byte ya codifiqué 2 símbolos, 7, digamos, 8. ¿Ven? Porque miren, en el tercer byte estoy codificando la O, la M, pero no me alcanza para la E. Entonces, este 1 que me está sobrando de la E ya pasó el cuarto byte y a partir de ese me empieza a desfasar todo. O sea que no es que me va a calzar justo, no va a entrar justo, ¿entienden? Se van a ir corriendo. Por eso si yo miro esto con bytes, si yo lo pienso esto en bytes, me voy a enloquecer. Porque un símbolo original voy a empezar codificándolo en un byte y probablemente termine de codificarlo en otro byte. ¿Entienden? O a lo mejor un símbolo original necesite más de un byte para representarlo. Bueno, pero si lo miro en bits es mucho más fácil. Por eso es tan importante disponer de una función writeBit y readBit para empezar. Sin eso, esto no se puede ni empezar a pensar. ¿Sí? Bueno, ¿dudas? ¿Dudas hasta acá? Que no haya dudas puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Es decir, o entendieron todo o no entendieron nada. La función de escribir o leer bits tiene que escribir primero el primer bit y después guardar como en memoria. Ahora vamos a ver cómo lo implementamos. Claro, tiene que guardar en memoria. La función tiene que tener memoria, se tiene que ir acordando. Ahora vamos a ver cómo implementamos esa memoria. ¿Sí? Pero hacemos un recreo y seguimos en un rato.